Buenos días, mi nombre es Adriana. A mí me corresponde hablar sobre el artículo llamado Ingestión de cepa del Lactobacillus regula el comportamiento emocional y la expresión del receptor GABA central en ratones a través del nervio vago. Bueno, primero, antes de introducir el artículo, es necesario ponernos en contexto. Como hemos visto en clases, cada vez hay más pruebas y estudios que apuntan a la existencia de un efecto de la microbiota intestinal sobre el sistema nervioso central, en lo que se conoce como el eje microbioma intestino-cerebro. En ratones, por ejemplo, algunos estudios han demostrado que la ausencia o la modificación de la microbiota intestinal afecta la respuesta del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal al estrés y al comportamiento ansioso. Si nos acordamos un poco de fisio, este eje es el que regula, entre otras cosas, la respuesta al estrés y por lo tanto la liberación del corticosterol, que va a tener diferentes efectos sistémicos en el cuerpo, que más adelante vamos a ver. Además de este eje, ¿verdad? Hay otras vías de comunicación entre el intestino y el cerebro, que fue lo que vimos la semana pasada, que es el nervio vago, ¿verdad? Siendo este la principal vía de comunicación y que tiene componentes tanto aferentes como aferentes. Además, las bacterias patógenas en roedores se ha visto que pueden provocar comportamientos similares a la ansiedad que están mediados por aferentes vagales, ¿verdad? Que es lo que mencionaba. Bueno, dentro de los organismos probióticos más estudiados en ratones está el Lactobacillus rhamnosus. Esta bacteria ha demostrado modular el sistema inmunitario en líneas celulares epiteliales del colon humano. También ha demostrado modular la inflamación mediante generación de células T reguladoras y además inhibe la respuesta cardioautonómica a la distensión colorectal. Además, se ha visto que puede afectar la motilidad del intestino delgado. Sin embargo, hasta este artículo se desconocía si las bacterias lácticas, ¿verdad? Como Lactobacillus rhamnosus, podrían tener un efecto directo sobre los receptores neurotransmisores del sistema nervioso central en animales normales y sanos, específicamente sobre los receptores del neurotransmisor GABA. Como hemos visto, GABA es el principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central y participa de forma significativa en la regulación de muchos procesos fisiológicos y psicológicos. Cuando hay un desequilibrio en la expresión de estos receptores GABA o incluso en los neurotransmisores GABA, se asocia a patologías que pueden llevar a la ansiedad y a la depresión, los cuales muchas veces se asocian con trastornos funcionales del intestino. Además, la disminución de estos receptores se ha visto que pueden provocar insomnio, pánico, depresión, estrés y otras alteraciones neurológicas. Por lo tanto, se considera que es un blanco muy importante para los tratamientos farmacológicos. Como vemos en la imagen, GABA funciona como un inhibidor del HPA. Hay dos clases principales de receptores GABA. Están los receptores ionotrópicos GABA-A, que existen como varios subtipos y están formados por el ensamblaje de diferentes subunidades. Tenemos la subunidad alfa, la beta y la gamma que vemos en la primera imagen. Y también están los receptores GABA-B que están en la segunda imagen, que son receptores que están acoplados a proteínas G. Y es un heterodímero que está formado por dos subunidades, la beta 1 y la beta 2. Y ambas son necesarias para que funcione el receptor GABA-B. Los receptores GABA se van a encontrar en diferentes zonas del sistema nervioso dependiendo de su función. Y como mencioné antes, las alteraciones del sistema GABAérgico desempeñan un papel muy importante en lo que es el desarrollo de trastornos psiquiátricos relacionados con el estrés. Una manera de poder cuantificar la expresión de los receptores GABA en el sistema nervioso central es por medio de la hibridación in situ del ARN mensajero de estos receptores. Antes de realizarse ese artículo no se tenía claro si probióticos como Lactobacillus rhamnosus podían afectar la función cerebral, especialmente en animales normales y sanos. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo, de esta investigación, fue evaluar si la bacteria, Lactobacillus rhamnosus, podría mediar efectos directos en el sistema
GABAérgico, es decir, en los receptores GABA. Además, se evaluaron los comportamientos relacionados con los neurotransmisores GABA, es decir, ante un comportamiento específico, ¿verdad? De los ratones al someterse a diferentes pruebas que ahora vamos a ver. Ellos medían por medio del ARN mensajero cuáles tipos de receptores GABA aumentaban y en cuáles zonas del cerebro. Además se midió la respuesta al estrés tras la administración de Lactobacillus rhamnosus. Y por último, también se investigó el papel del nervio vago en la mediación de esos efectos en ratones vagotomizados subdiafragmáticamente. Es decir, ellos removieron la parte del nervio vago que comunica el intestino con el sistema nervioso central en los ratones y evaluaron si aún sin esta parte del nervio vago el Lactobacillus rhamnosus podía modificar o producir algún efecto en los receptores GABA, ¿verdad? Recordemos que el nervio vago es la principal vía de comunicación entre la microbiota y el sistema nervioso central. Entonces, básicamente lo que se hizo fue utilizar dos grupos de ratas macho de la cepa BALB/C. Un grupo fue alimentado con un caldo sin probióticos, ¿verdad? Ese fue el grupo control, y el otro grupo fue alimentado con Lactobacillus rhamnosus. Ambos fueron sometidos a diferentes pruebas con el fin de generarles estrés a los ratones, y cada prueba evaluaba según el comportamiento qué tanto estrés o ansiedad presentaban los ratones y si había algún tipo de relación entre su comportamiento y el alimento que consumían. Lo primero que se hizo fue evaluar efectos conductuales de la administración de Lactobacillus rhamnosus en comparación con un grupo control. Primero se realizaron 3 pruebas conductuales diferentes para evaluar la ansiedad y la depresión de los ratones. Y estas 3 pruebas se utilizan mucho en estudios neurobiológicos. La primera prueba se llama prueba de hipertermia inducida por el estrés o SIH, y consiste en someter al animal a una situación estresante, ¿verdad? Lo que le provocaría un aumento en la temperatura corporal. En este caso, lo que hicieron fue colocarlos en un lugar cerrado y muy pequeño durante 24 horas y luego les midieron la temperatura, ¿verdad? Asociando entonces nivel de estrés con temperatura. La segunda prueba consiste en el laberinto elevado o EPM, donde colocan al ratón en un sitio como el de la imagen, ¿verdad? Hay una relación entre los niveles de ansiedad que tenga el ratón con las veces que entra a los sitios cerrados. Entre más tiempo se encuentren en los sitios cerrados, ¿verdad? Donde vemos como esas paredes, significa que están más estresados. Y la otra prueba se llama la prueba de natación forzada, donde los obligan a nadar, ¿verdad? Y el nivel de movilidad que tengan se relaciona con el grado de ansiedad. Entre más quietos se encuentren, significa que están como más desesperados o como que ya ellos no como que luchan por su vida, entonces dejan de moverse, mientras que los que están menos ansiosos siguen intentando salvarse o escapar. Luego vemos los resultados, ¿verdad? Que el SIH es para el de la hipertermia inducida por estrés, el EPM para el del laberinto elevado y el FST para el de la prueba de natación forzada. En negro está el grupo control, ¿verdad? Que no está alimentado con Lactobacillus rhamnosus, y en blanco los que están con Lactobacillus rhamnosus. Entonces en la SIH vemos que a pesar de que sí hubo menor temperatura en los que consumieron Lactobacillus rhamnosus al someterse al estrés, no fue significativa esa diferencia. Para la EPM sí vemos que hubo un aumento en el número de entradas a los sitios abiertos en los que comieron Lactobacillus rhamnosus, y fue significativa esa diferencia en comparación con los que no consumieron el probiótico. Mientras que para la prueba de FST, los animales alimentados, ¿verdad?, con el probiótico pasaron menos tiempo inmóviles en comparación con los ratones alimentados con caldo. Otra de las pruebas que se realizaron fue la evaluación del efecto de la administración del Lactobacillus rhamnosus en estas ratas
sobre los niveles de corticosterona inducidos por el estrés. Como sabemos, el estrés induce un aumento en los niveles de corticosterona. Entre mayor estrés haya, mayor corticosterona se espera. Entonces lo que se hizo fue medir en el plasma esta corticosterona 30 minutos después de la prueba de natación forzada. Entonces, bueno, como vemos en los resultados, los niveles de corticosterona inducidos por el estrés fueron significativamente menores en los ratones alimentados con el probiótico en comparación con los animales de control alimentados con caldo. Bueno, luego se evaluaron los efectos de Lactobacillus rhamnosus en la expresión del receptor GABA. Como se mencionó antes, hay dos tipos de receptores GABA. En este experimento se midió el ARN mensajero de estos receptores en distintas zonas del cerebro. Entonces, bueno, estos fueron los resultados. A la izquierda vemos los resultados para el receptor GABA B y a la derecha los resultados para el receptor GABA A. En cada gráfico, ¿verdad? Cada pequeño gráfico representa una zona del cerebro. Entonces, lo que se comparó fueron la expresión del ARN mensajero de los ratones alimentados con el caldo, ¿verdad? O los controles. Y se comparó con los ratones alimentados con el probiótico. Entonces, vemos, por ejemplo, en el receptor GABA B, que los ratones alimentados con este probiótico se encontraron mayores niveles de ARN mensajero en las zonas de la corteza cingulada o CG1 y en las áreas corticales prelímbicas o PRL, mientras que en los demás sitios, ¿verdad? Como la amígdala basolateral, la BLA, la amígdala central, la CA o la zona del locus coeruleus, LC, estos tenían niveles más bajos de ARN mensajero del GABA en comparación con los ratones del grupo control. Y por otro lado tenemos el receptor GABA-A, donde vemos que en la mayoría de zonas cerebrales el ARN mensajero disminuye la expresión, ¿verdad? Exceptuando el DG, que corresponde a una zona llamada giro dentado. Y vemos que hubo disminución significativa, por ejemplo, en la zona BLA, que es la zona de la amígdala basolateral. O, por ejemplo, también se ve diferencia en la zona del CSC, que corresponde al locus coeruleus, ¿verdad? Que es una zona del tallo cerebral que se involucra en lo que es la respuesta al estrés y al pánico. Al ver estos resultados, entonces podemos inferir que la administración del probiótico tenía efectos marcados en las unidades, ¿verdad? Los receptores GABA B y GABA A en la mayoría de las zonas del cerebro, en comparación con animales que fueron alimentados con caldo o los controles. Entonces, para terminar de confirmar estos resultados, los investigadores del artículo lo que hicieron fue hacer ese mismo experimento, pero con ratones vagotomizados, es decir, se les eliminaba la parte del nervio vago que inerva el intestino y los conecta con el cerebro. Entonces, si a los ratones que se alimentaban con el probiótico se les eliminaba, ¿verdad?, esta principal vía de comunicación entre intestino y cerebro, se esperaría que el lactobacillus no pudiera ejercer ningún efecto en los receptores GABA en comparación con ratones no vagotomizados que se les administró el probiótico. Entonces, estos fueron los resultados. Aparecen los gráficos que vimos antes, ¿verdad?, donde se comparaban los tratamientos en ratones no vagotomizados arriba. Y abajo vemos los resultados de la vagotomización. Entonces, si vemos los gráficos de arriba, vemos una clara diferencia entre los dos tratamientos, ¿verdad? Los ratones que consumieron caldo tenían una menor expresión de ARN mensajero del GABA en comparación con los que consumían el lactobacillus en estas dos zonas de IG y CA3. Mientras que si comparamos estos gráficos con los resultados de la vagotomización que vemos en los gráficos de la segunda fila, podemos ver que esa diferencia observada en los gráficos de arriba no aparecen de nuevo en los gráficos de abajo, ¿verdad? Entonces significa que la vagotomización hizo que el efecto que podía haber tenido el probiótico lactobacillus desapareciera, ¿verdad?, al ser removido el nervio vago. Entonces, básicamente la vagotomización no afectó la expresión del ARN mensajero del GABA en los animales alimentados con caldo y evitó los efectos de Lactobacillus rhamnosus sobre la expresión del ARN mensajero del GABA en las áreas analizadas.
Bueno, luego ellos hicieron finalmente una prueba que se llama la prueba de campo abierto, donde compararon también los ratones vagotomizados de los no vagotomizados que ingirieron o no el probiótico. Entonces lo que se hace en esta prueba, ¿verdad? Como vemos en la imagen, se coloca al ratón por un tiempo determinado en esta cajita y se mide el número de veces que ingresan al centro del campo, así como el tiempo que permanecen en el campo central. Entonces se relaciona en que los ratones, ¿verdad? Cuando están asustados o cuando están nerviosos, suelen evadir exposiciones, ¿verdad? A sitios abiertos, es decir, a este campo central. Y por lo tanto buscan más bien refugio o esconderse, ¿verdad? Cerca de las paredes. Mientras que cuando no tienen tanta ansiedad o nerviosismo, más bien se activa su sentido exploratorio y se encuentra más en los sitios abiertos. Entonces, viendo los resultados, ¿verdad? Vemos que el primer gráfico es el tiempo que se encuentran en el campo abierto y el segundo gráfico se refiere a las veces que entran al campo abierto. Entonces vemos que los vagotomizados, ¿verdad? Están en gris y con las rayas. Vemos que independientemente de lo que ellos comieron, se mantienen iguales, ¿verdad? Reaccionaron muy similarmente entre los dos y fueron los que menos tiempo estuvieron en el campo central. Mientras que, por ejemplo, los ratones que no fueron vagotomizados y que consumieron el probiótico se encuentran mucho más tiempo en el campo abierto. Por lo tanto, ¿verdad? Podemos ver que hay una relación, ¿verdad? Entre lo que consumieron y el tiempo que se encontraron en el campo abierto. Lo que podemos inferir que los ratones que consumieron este probiótico estuvieron mucho más relajados, ¿verdad? O no tuvieron tanto estrés como si tuvieron los demás grupos. Bueno, con respecto a discusión y conclusiones, vemos que los resultados demostraron cambios neuroquímicos muy significativos al modular la microbiota intestinal de esos ratones utilizando el probiótico Lactobacillus rhamnosus. En primer lugar, vemos que la administración de este probiótico redujo la elevación de la corticosterona que fue inducida por el estrés, lo que sugiere que el impacto del lactobacillus en el sistema nervioso central tiene un efecto muy importante a nivel fisiológico. Y esto se sustenta con otros estudios que demuestran que cuando se les daba antidepresivos a estos ratones y luego se les sometía a la prueba de natación forzada, también disminuía los niveles de corticosterona. También vimos que el Lactobacillus rhamnosus moduló de forma muy consistente la expresión del ARN mensajero de las subunidades de los receptores GABA y GABA-B, que estos receptores, como sabemos, están implicados en el comportamiento de la ansiedad y de la depresión. Y vimos también que la vagotomización hizo que no hubiesen efectos en estos receptores al ingerir lactobacillus, destacando entonces acá la importancia que tiene el nervio vago como vía de comunicación entre la microbiota y el cerebro. Y bueno, en conclusión, los autores mencionan, ¿verdad?, que una recomendación es que se hagan estudios sobre los mecanismos moleculares, ¿verdad?, que subyacen en el modo en que estas bacterias afectan los aferentes vagales. Porque, acá se ve que hay una relación, ¿verdad?, en ese estudio. Sin embargo, no investigan cuáles son, las moléculas implicadas en surgir, un efecto del lactobacillus en el sistema nervioso central. Y, además, en conclusión, los resultados de la investigación sugieren que estas bacterias, como Lactobacillus rhamnosus, ¿verdad?, que no son patógenas, pueden modular de alguna manera el sistema GABA, el sistema GABAérgico en ratones y por lo tanto, ¿verdad?, pueden producir efectos beneficiosos en el tratamiento de la depresión y de la ansiedad. Además, es importante mencionar que este estudio se hicieron en animales sanos, ¿verdad?, no alterados, mientras que la mayoría de estudios que examinan esos efectos, ¿verdad?, de los probióticos
se realizan en animales infectados o libres de gérmenes o que han sido tratados con antibióticos, ¿verdad? Por lo tanto, las ramificaciones que puede tener un hallazgo, ¿verdad?, como este, son muy importantes, ¿verdad?, para el potencial terapéutico de las bacterias en la modulación del cerebro y el comportamiento en personas. Lo que les voy a exponer yo es sobre cómo la microbiota regula la función neuronal y el aprendizaje de la extinción del miedo. Es un artículo del 2019 por Chu y colaboradores. Entonces, de modo introductorio, el condicionamiento del miedo pavloviano es el condicionamiento clásico y es un aprendizaje para lo que es la sobrevivencia de los organismos, porque les da habilidades para responder a estímulos, para también prevenir peligros y, y así evitar pues los resultados de muerte o daño. El aprendizaje de extinción es un proceso de psicoaprendizaje para eliminar o extinguir un condicionamiento ya previo. Se ha visto que hay desórdenes neuropsiquiátricos que están asociados con déficit del desarrollo de este aprendizaje de extinción. Es decir, que hay desórdenes que evitan que se pueda eliminar un condicionamiento o extinguir este condicionamiento. También se ha visto asociaciones en los desórdenes neuropsiquiátricos o algunos desórdenes con alteraciones o modificaciones de la microbiota. Entonces, como en la exposición anterior se mencionó que hay un eje intestino-cerebro, entonces se ha visto que la microbiota intestinal tiene alguna asociación con los desórdenes neuropsiquiátricos. Y por lo tanto, la ausencia o la modificación de esta microbiota puede generar afectaciones neurogénicas o en la fisiología neuronal. Este artículo, lo que este proyecto de experimentación, lo que pretendían eran ver si la ausencia o modificación de la microbiota generaba alguna modificación, alteración o déficit en el aprendizaje de extinción del condicionamiento del miedo en ratones. Entonces, bueno, hicieron varias pruebas para ver qué comparaciones había entre los grupos controles y los ratones tratados. Tenían ratones tratados con antibióticos, un cóctel de antibióticos que incluía gentamicina, vancomicina, neomicina, un montón de antibióticos para eliminar la flora intestinal o mayoría. Y ratones control que tenían la flora pues normal. También tenían otro grupo que eran los ratones libres de gérmenes, que son ratones que son criados en ambientes muy controlados, pero que no son tratados con antibióticos, pero que son libres de organismos como bacterias, virus y otros parásitos por el ambiente tan controlado que son en los que son. Entonces esto permitía hacer una comparación también entre los ratones tratados con antibióticos que tenían una modificación en la flora intestinal, que eran simplemente criados en ambientes controlados, tal vez como para eliminar el factor de que los antibióticos fueran los que tuvieran ese resultado y no tanto la ausencia o modificación de la microbiota. Se les aplicó un paradigma clásico de condicionamiento de miedo y aprendizaje de extinción. Esto lo hicieron en cámaras de shock, donde les daban tonos o sonidos y se les ese era el estímulo condicionado y el estímulo no condicionado era el shock en las patitas. Entonces se les hizo, es un tratamiento o un paradigma o un protocolo ya existente
muy utilizado y muy a corto plazo, no son muchos días los que se les hace el tratamiento. Luego el aprendizaje de extinción es simplemente dar el estímulo condicionado sin el no condicionado, que sería el shock de las patitas. La respuesta era un comportamiento de congelamiento, y así era como medían la respuesta al condicionamiento del miedo. Entonces había una asociación entre los tonos y el choque en las patas que generaba este congelamiento, y ya después del aprendizaje de extinción era que no presentaran este comportamiento con el tono que les ponían en las cámaras. Los ratones tratados y los controles, todos tenían una ganancia de peso igual y una nutrición igual con la toma de agua y la de comida, como se ven en los gráficos. Entre los dos grupos no habían diferencia para evitar que hubieran modificaciones por alguno de estos factores. La carga bacteriana en los ratones tratados con antibióticos era 600 veces menor, y también había entre la flora que aún permanecía, había un cambio en la estructura de la comunidad bacteriana. La respuesta que se dio al miedo fue equivalente en los, pero cuando se aplicó el aprendizaje de extinción había una diferencia porque no presentaban este cambio de comportamiento. Y como les mencioné, también aplicaron el tratamiento a ratones libres de gérmenes para evitar asociar el comportamiento o la falta de flora que fueran más bien una respuesta a algún químico de los antibióticos o algo similar. Entonces ese fue se hizo el tratamiento y se vio una diferencia. Entonces empezaron a hacer tratamientos, o más bien como hacer pruebas para ver a qué se debía este resultado. Bueno, tuve que eliminar algunas imágenes porque no las puedo volver a poner, pero igualmente les cuento que los gráficos no son muy ilustrativos. Primero se hizo una vagotomía, entonces se hizo vagotomía en los dos grupos. Dentro del grupo de antibióticos hubo unos que se les realizó el procedimiento y sí se les quitó el nervio vago, y a otros que se les hizo el procedimiento pero no se les quitó el nervio vago para someterlos al mismo estrés del procedimiento. Y se vio que entre los dos grupos sin nervio vago o con nervio vago, la diferencia en el aprendizaje era similar. Entonces, no se pudo atribuir ese resultado al mía. Ellos quisieron probar el nervio vago porque es el nervio que está asociado a todo lo que es el sistema intestinal y que tiene relación con, el nervio vago que está asociado al cerebro y al sistema intestinal. Pero bueno, no vieron diferencia alguna entre los grupos. Entonces, probaron con el sistema inmune, ya que pues pensaron que el sistema inmune podía influenciar en la función cerebral y en el comportamiento. Entonces, vieron si alguna alteración en el sistema inmune podía hacer respuesta a este déficit en el comportamiento del aprendizaje de extinción. Entonces, hicieron pruebas en los porcentajes y número de células inmunes, como leucocitos, como células B, células dendríticas, macrófagos y monocitos, y vieron que no hubo diferencia significativa en ninguno de estos. Entonces, el sistema inmune no se había visto realmente afectado por la falta de microbiota, o el sistema inmune del cerebro, ¿verdad? Entonces, no pudieron atribuir falta de respuesta del aprendizaje a una alteración en el sistema inmune.
Esto lo hicieron las pruebas. Bueno, aquí presento el gráfico de forma ilustrativa del grupo de tratados con antibióticos, pero fue el mismo resultado para los ratones que eran libres de gérmenes, comparados con los controles. Después estudiaron la que es la parte de la corteza prefrontal medial, que es una parte del cerebro que está asociada y que es crucial para el aprendizaje de extinción. Se les hizo una transcripción del genoma completo, entonces se hizo un perfil de los transcriptomas y sí se encontró diferencias entre los grupos tratados y los controles. Se hizo tanto antes del condicionamiento como después, entonces cuando todavía no se habían puesto o sometidos al condicionamiento de miedo y aprendizaje de extinción, la cantidad de transcriptomas o el perfil no tenía diferencias significativas, pero sí tuvo diferencias después de que se hizo el tratamiento o el protocolo de condicionamiento y extinción. Entonces lo que indica es que sí, al someterlos ante el miedo y después quitarles el miedo, sí hubo una diferencia, sí, sí se había tratado o eliminado la flora comparado con los controles que no. Entonces se buscó la expresión de un marcador molecular, una proteína que es la CFOS, que está asociada a la actividad neuronal. Entonces se hizo en dos regiones, en la amígdala basolateral y la región infralímbica, que son regiones, la corteza, asociadas con el aprendizaje, con el condicionamiento, y hubo diferencias en ambas regiones. En el caso de la amígdala, el grupo de ratones que no tenían una microbiota regular, sino que estaba alterada, hubo una mayor densidad de este marcador. Y en el caso de la región infralímbica, más bien fue al revés, hubo una densidad. Y esto, bueno, lo que permite ver es que sí hay una asociación, entre los grupos al realizarse el tratamiento del comportamiento del miedo. Sin embargo, ellos, o sea, lo que ven son diferencias, pero no puede, o sea, son asociaciones, cosas que expliquen en sí los resultados. Entonces, quieren ver realmente en las células cerebrales cuáles son los cambios que hay para que se dé este resultado. Entonces, hacen una secuenciación de ARN de núcleos únicos en el tejido extraído de la corteza prefrontal y obtienen 24 clústeres de células. Entonces, de todas las células, porque como es un tejido ya extraído y conservado, entonces no pueden aislar las células, sino que hacen esta secuenciación para identificar los grupos o clústeres de células que hay. Entonces obtienen 24 grupos. Vieron que hubo cambios en la expresión genética de muchos clústeres que estaban asociados a los grupos de ratones que tenían cambios en la microbiota. Es decir, asociaron la microbiota con cambios en la expresión génica de muchas células cerebrales. Vieron que principalmente estos cambios estaban generando o estaban más notorios en las células excitatorias que en las inhibitorias. Lo cual tiene sentido porque el
el cambio en el comportamiento no se estaba dando, es decir, no se estaba cambiando esa modificación en las neuronas. También vieron que en células como astrocitos, oligodendrocitos mielinizados y la microglía mostraban cambios en expresión. Y estos cambios en expresión estaban más relacionados a sinapsis o procesos sinápticos que estaban intermediados por el calcio. Ellos quisieron ahondar un poco más en la microglía porque la microglía está relacionada con el mantenimiento de las neuronas sinápticas del cerebro. Y cuando hicieron cuando estudiaron más la microglía, vieron que habían afectaciones o alteraciones en lo que es la poda sináptica. La poda sináptica es cuando hay un estímulo excitatorio y se modifican como las espinas o las puntas de la neurona sináptica. Estas se tienen que podar, por decirlo así, para modificar o ¿cómo decirlo? Como esta plasticidad neuronal. Este es un proceso que se da en las edades tempranas, que es donde hay un mayor estímulo de aprendizaje, entonces hay como una mayor plasticidad neuronal. En el caso de los ratones tratados, una alteración en la poda sináptica y también había una elevación en la expresión de un marcador F480, que también es un marcador que tiene que bajarse sus niveles después de la juventud. O sea, es un marcador elevado cuando es un juvenil. Entonces, esto lo que indica es que hay un estado remanente inmaduro en la microglía de los ratones tratados. Entonces, bueno, se sigue estudiando lo que es la parte de las células neuronales y estudian lo que es la remodelación de las espinas dendríticas, que era lo que les decía hace un ratito, que hay como una plasticidad de las neuronas cuando hay un aprendizaje o cuando hay una remodelación del aprendizaje. Esto se ve reflejado en las espinas dendríticas, que son como las protuberancias que hay al final de las neuronas, que es donde están las conexiones sinápticas. Entonces, por medio de microscopía de barrido, se cuantificó la remodelación de estas espinas después de la sinapsis en la corteza prefrontal medial, durante el condicionamiento y después cuando se hizo la extinción. Esto se hizo pues por marcadores fluorescentes, entonces se inyectaban previamente y después se hacía en la microscopía. La formación o eliminación de las espinas basales está asociada con el aprendizaje. Entonces, al aprender algo nuevo, hay formación, y cuando se elimina, por decir así, ese comportamiento, debería haber eliminación. O sea, la formación y eliminación van opuestas a lo que es el condicionamiento o la extinción del condicionamiento. Y se vio que la tasa de eliminación de espinas basales era mayor en los ratones tratados. Perdón, se los dije al revés, la eliminación de espinas más bien es con el condicionamiento del miedo y la extinción más bien era con la formación. Entonces, en los controles, cuando se dio el condicionamiento del miedo, aumentó la tasa de eliminación, lo cual es correcto. Al aplicarse el condicionamiento, debe haber una tasa de eliminación de espinas porque hay una asociación en la eliminación con el condicionamiento del miedo. 24 horas después de este condicionamiento, en los dos grupos fue igual la tasa de eliminación. La diferencia se da después
que después de darse el aprendizaje de extinción, en los controles aumentó la tasa de formación de espinas. Y en el caso de los grupos tratados con antibióticos no se dio este incremento y más bien prevaleció la eliminación de espinas basales, es decir, no se dio este cambio en la plasticidad neuronal al cambiarse el comportamiento. Entonces, lo que quisieron ver después era que si tal vez restaurando la microbiota se podía restaurar el comportamiento. Agarraron notobiontes, que son organismos que se conoce la microbiota que tienen. Perdón, Paola, ¿te falta mucho? No. Ok. Ya casi, sí. Estos notobiontes que se les hizo el mismo tratamiento de condicionamiento de extinción de aprendizaje y no presentaron lo esperado. Es decir, el aprendizaje igualmente estaba dañado en comparación con los controles. Agarraron los ratones que eran libres de organismos y los recolonizaron y se dio el mismo resultado tanto en adultos como en destetados. O sea, lo probaron en diferentes etapas y igualmente se dieron los mismos resultados. El único momento donde hubo algo diferente fue cuando los recolonizaron inmediatamente después de nacer. Ahí sí hubo un comportamiento comparable con los controles. Entonces, bueno, las conclusiones que dieron después de este montón de pruebas y tratamientos fue que las alteraciones en la exposición a la microbiota en ratones neonatos y adultos genera cambios en el funcionamiento neuronal y principalmente en la plasticidad relacionada a las neuronas relacionadas al aprendizaje. El déficit en el aprendizaje de extinción se asocia principalmente a la corteza prefrontal y principalmente a neuronas excitatorias y no inhibitorias. Un resultado que es irrefutable es que los grupos tratados con antibióticos tienen cambios neuronales y dan una posible explicación a que los metabolitos derivados de la microbiota son los que pueden afectar las neuronas excitatorias, que se vio que lo que es principalmente afectado en la corteza prefrontal. Se nota en las diferencias entre control y tratado, sí, que la microglía prácticamente no desarrolla, sino que queda en un estado remanente inmaduro y que esto pues tiene una afectación directa con la plasticidad de las espinas dendríticas. Pero sí también señalan que es necesario hacer estudios moleculares para ver realmente qué es lo que afecta a este estudio. Lo que permite ver es una asociación entre la falta de microbiota o modificación de microbiota con el daño o el déficit en el aprendizaje de un comportamiento condicionado. Pero no se sabe las bases moleculares de estos cambios. Entonces, eso es lo que quedaría por hacer para ver realmente cómo es que funciona este comportamiento. Y ese es todo. Bueno, mi artículo, el artículo que a mí me tocó exponer, se llama así: un neurotransmisor producido por bacterias intestinales modulan el comportamiento sensorial de su hospedero, por O'Donnell y colaboradores. Entonces, el artículo inicia recordándonos que cualquier animal, y bueno, cualquier organismo prácticamente, existen relaciones simbióticas con otros organismos, incluyendo microorganismos y principalmente bacterias. También que estas bacterias pueden producir neurotransmisores y que algunos de estos neurotransmisores modulan el comportamiento del hospedero, pero que la base mecanística por el que ocurre esta modulación no está bien caracterizada. Por ello, como objetivo, el estudio tuvo como objetivo caracterizar la base mecanística de la señalización microbiota-cerebro y su relevancia fisiológica. Solo como una pequeña advertencia,
son muchas figuras. Y en algunas figuras incluyen distintos experimentos. Entonces, cuidado ahí con perderse. Bueno, el artículo está dividido en 5 partes y así es como yo estructuré la presentación. Y la primera parte es sobre cómo las bacterias intestinales que alteran el comportamiento olfatorio. Entonces, para identificar los modos de influencia sobre el hospedero, se examinaron bacterias que no fueran patógenas y que han sido asociadas con nematodos silvestres por su habilidad de influir en las respuestas olfatorias. Bueno, todo esto fue hecho en sendos rapitos. Para ello realizaron ensayos de quimiotaxis con gusanos adultos co-cultivados con distintas cepas bacterianas, que son las que se ven aquí. Y se encontró que los gusanos se ven atraídos a un conjunto de olores volátiles, que son cada una de estas figuras. Pero también en otro ensayo con repelentes se encontró que los gusanos con la bacteria Providencia alcalifaciens de la cepa JUP39, que JUP39 va a ser importante entonces para todo lo que gasta el estudio. Bueno, estos gusanos con esta bacteria evitan menos al octanol y a este comportamiento lo llamaron modulación de octanol. Esta modulación también se encontró en nematodos con Providencia rebgeri de la cepa PYB 007, que es una bacteria distantemente relacionada con JUP39, y los autores mencionan que este comportamiento también se ha encontrado en gusanos cuando estos carecen de alimento, pero que Providencia es más bien una bacteria benéfica, por lo que no es probable que no sea el caso. Aún así, para asegurarse de eso, estudiaron la expresión del gen TPH1-GFP, que es un indicador del estado alimenticio, y encontraron que no existe ninguna alteración. Además, el crecimiento de gusanos con Bacillus megatherium, que es una bacteria mala fuente de alimento, no alteró la evitación de octanol, y bueno, eso es uno de los resultados. Ese resultado está en una de las figuras anteriores. También midieron el índice de modulación en gusanos con OP50 y JUP39. OP50, por cierto, es una cepa de Escherichia coli y es tratado como tratamiento control en muchos de los experimentos. Entonces, midieron el índice de modulación en gusanos con OP50 y JUP39 tratados con gentamicina, que es un antibiótico, y encontraron que ningún gusano con OP50 presenta esta evitación. O sea, son como lo normal, digamos. Y también encontraron que gusanos con JUP39 tratados con gentamicina tampoco presentaron la modulación, y que esto sí sucede cuando no son tratados con el antibiótico. Entonces, esto lo que quiere decir es que solo los gusanos que se alimentaron de JUP39 y no fueron tratados con el antibiótico presentaron este comportamiento. Además, la exposición de gusanos cultivados en OP50 a olores derivados de JUP39 o la incubación en un medio con JUP39 de gusanos alimentados con OP50 no alteraron las respuestas a octanol, lo que sugiere que Caenorhabditis debe ingerir JUP39 vivos para que el comportamiento se dé. Para probar si la colonización del intestino conduce a la modulación, se usaron plásmidos que codifican un reportero en cherry, y en esta parte del estudio los gusanos con OP50 presentaron fluorescencia difusa, que es esto. Lo que indica que las células bacteriales están
lisadas, mientras que los intestinos de gusanos alimentados con YUP39 presentaron cantidades importantes de células intactas que expresaron cherry, que es lo que se muestra aquí con las flechas. Se ven como puntitos rojos, rojos más densos, digamos. Adicionalmente a esto, aislaron colonias vivas de YUP39 luego de triturar a los gusanos, que es lo que se cuantifica en la figura E, y esto no se logró hacer en la figura, en gusanos alimentados con OP50. También se realizaron ensayos de quimiotaxis con gusanos con YUP39 etiquetados con N-Cherry y se cuantificaron las células en gusanos que se movieron hacia octanol y otros que se movieron hacia un tratamiento control, que en este caso fue etanol. Encontraron que los gusanos que se dirigían a octanol contenían más bacterias YUP39, concluyendo así entonces que YUP39 coloniza el intestino y que la cantidad de bacterias está correlacionada con la toma de decisiones en respuesta al octanol. Esta figura lo que nos muestra básicamente es que los nematodos alimentados con YUP39 no exhibieron características como de infección o algún problema y que su vida, su esperanza de vida era similar a la de gusanos alimentados con OP50, confirmando aún más que YUP39 no es un patógeno. La segunda parte es sobre la producción de tiramina por parte de Providencia. Y para ello tenemos que saber que la habitación de octanol está sujeta a múltiples moléculas que incluyen tiramina y octopamina, así como otros neuropéptidos. La tirosina es producida a partir de tirosina por la tirosina descarboxilasa, codificada por el gen TDC1, y esta es convertida, o sea, la tiramina es convertida a octopamina por la beta hidroxilasa, codificada por TBH1. Se encontró que los gusanos mutantes para TDC1, es decir, la que produce tiramina, exhibieron la modulación de octanol, pero que los mutantes THB1, la que cataliza la reacción hacia octopamina, presentaron una modulación reducida. Además, las mutaciones en la tirosina hidroxilasa, que es codificada por CAT2, y triptófano hidroxilasa, que es codificada por TPH1, que son enzimas requeridas para producir dopamina y serotonina, no afectan la modulación de octanol, por lo que se concluye que es octopamina la que media en la modulación de YUP39. Por otro lado, en otros estudios o anteriormente se ha demostrado que los gusanos mutantes para TDC1 cultivados en OP50 muestran respuestas aversivas a octanol diluido y que esto se puede suprimir aplicando tiramina de manera exógena. Para ello, usando una metodología de Smell and Stick, igual quimiotaxis, los gusanos mutantes de TDC1 cultivados en OP50 respondieron más rápidamente a octanol, que es esta cajita, digamos, esta de acá. Lo que es consistente con la idea de que la tirosina que producen las bacterias complementa la pérdida de tiramina derivada del hospedero. ¿Qué más? También se hizo un análisis metabolómico para probar si el crecimiento con YUP39
compensa la pérdida de tiramina y sus metabolitos en gusanos mutantes para TS1. Y usando HPLC y espectrometría de masas, se encontró que los mutantes TS1 que crecieron en OP50 eran deficientes en succiniltiramina. Además, la biosíntesis de tiramina, que también ha sido demostrada en géneros gram positivo y que es poco común en los gram negativo, que Providencia es una gram negativo, se ha visto que la producción de tiramina en cepas gram positivo es inducida por tirosina, o sea, al usar tirosina. Y en la imagen lo que se muestra es que el crecimiento en medios suplementados con tirosina potencian la modulación de octanol por YUP39. Después, mientras que las mutaciones en TBH1 suprimieron completamente la modulación y no los mutantes TDC. Esto es consistente con los resultados que se encontraron en los ensayos de quimiotaxis. Otros resultados incluyen que la expresión de secuencias de TBH genómico de tipo silvestre rescató la modulación de octanol en gusanos mutantes para dicho gen. Y otro resultado es que los gusanos con mutaciones en CAT1, que codifica un transportador vesicular que es específico para neuronas, también fueron deficientes en modulación de octanol. La tercera parte es sobre las descarboxilasas de las bacterias generando tiramina. Entonces, tanto en eucariotas como en bacterias, las aminas de origen biológico son generadas de aminoácidos aromáticos y glutamato por enzimas descarboxilasas de aminoácidos aromáticos, abreviadas como AADC. Y en bacterias, Lactobacillus y Enterococcus gram positivo, la producción de tiramina es mediada por los genes TIR-DC y TIR-P, y que estos genes codifican la AADC, TIR-DC y la tirosina permeasa. Y que estos genes, estos genes TIR-DC y TIR-P están ausentes en gamma proteobacteria, como en Providencia, pero que los autores confirmaron operones homólogos tanto en YUP39 como en PBY007. También se identificaron homólogos de TIR-DC en los genomas de miembros de la familia Morganellase, que bueno, Providencia es una gran gamma proteobacteria de la familia Morganellase. Pero la estructura del operón era poco conservada era conservada solo en un subconjunto de estos genomas. Y al parecer TIR-DC en Providencia es altamente homóloga a la enzima en Lactobacillus, y como la enzima en Lactobacillus ha sido bien caracterizada, cuando se refiere a su especificidad de sustrato, se modeló la proteína de Providencia usando la estructura de TIR-DC en Lactobacillus como guía. Lo que se encontró fue que TIR-DC de YUP39 comparte la mayoría de sitios catalíticos que tiene la enzima en Lactobacillus. Y bueno, en la imagen lo que podemos ver es TIR-DC, es lo morado. Y, lo morado es TIR-DC de Lactobacillus y lo verde es TIR-DC de YUP39. Además, TIR-DC de YUP39 contiene una sustitución que se ha demostrado que promueve la actividad catalítica de TIR-DC de Lactobacillus para tirosina, por lo que los autores esperan
o esperaron que TIR-DC de YUP39 genere tiramina a partir de tirosina. También algunas cepas en el género Morganella previamente se han reportado que producen tiramina bajo ciertas condiciones, a pesar de no tener ortólogos TIR-DC discernibles. En su lugar se identificó un gen en Morganella que codifica un AADC, al cual llamaron ADCA, en un operón corriente arriba de un gen que codifica una tirosina permeasa de la familia TIT1. También se encontró un ADC homólogo en genomas de Providencia, que incluye la cepa YUP39, pero que esta no está adyacente a un transportador de tirosina, por lo que los autores concluyeron que Providencia codifica al menos dos descarboxilasas de aminoácidos aromáticos con el potencial de generar tiramina. Para probar si uno o ambas descarboxilasas son necesarias para la modulación de octanol, se diseñaron deleciones tanto en TIR-DC como en ADCA, que son las que tienen delta. Estas son las deleciones TIR-DC-CMR y delta-DCA. Y el cultivo en cada uno de los mutantes bacterianos disminuyó débilmente la modulación de octanol, mientras que el crecimiento de gusanos silvestres en YUP39 doble mutante eliminaron la modulación de octanol. También se confirmó que YUP39 doble mutante coloniza el intestino de Cenorhabditis. En contraste a YUP39 silvestre, los análisis metabolómicos mostraron que gusanos mutantes para TDC1 que fueron cultivados con el doble mutante YUP39 no produjeron succiniltiramina u otros derivados. La modulación fue restaurada en Cenorhabditis con YUP39 doble mutante cuando se suplementó con tiramina. Además, aunque la tiramina exógena no incrementó aún más la evitación de octanol en gusanos silvestres, la suplementación por tiramina fue suficiente para inducir modulación en gusanos con OP50. Todos estos resultados lo que muestran es que la tiramina producida por múltiples descarboxilasas de aminoácidos aromáticos en Providencia es tanto suficiente como necesaria para modular la evitación de octanol en gusanos silvestres. Y otra parte del estudio estuvo relacionada con la puesta de huevos de Cenorhabditis, y es que la tiramina regula este comportamiento, por lo que se estudió si la tiramina producida por las descarboxilasas de Providencia es suficiente para suprimir los defectos de Cenorhabditis al poner huevos cuando son mutantes para TDC1. Y no solo tiene una función de modular la evitación de octanol por la vía de octopamina. Lo que se encontró fue que los gusanos mutantes TDC1 cultivados en OP50 contuvieron en promedio huevos más jóvenes, si entendí bien lo que decía el artículo, en el útero que los gusanos silvestres. Sin embargo, el crecimiento en YUP39 silvestre suprimió este defecto de los gusanos mutantes. Lo que no ocurrió en gusanos cultivados con los YUP39 doble mutante, lo que indica que la tiramina producida por YUP39 en gusanos
complementa múltiples fenotipos dependientes del gen TDC1. La siguiente parte es sobre la tiramina bacteriana. Perdón, Randall, te falta mucho. Tal vez tenés unos máximo 5 minutos para el resto, porfa. Ok. Bueno, la cuarta parte sobre la tiramina bacteriana y cómo esta selecciona los blancos como blanco a neuronas sensoriales. Entonces se buscó identificar los objetivos del octanol mediada por providencia, y en esta parte lo que se usó a las neuronas nociceptivas ASH, que se han implicado en la detección de octanol. Se observó que existen efectos sobre la modulación en gusanos con una mutación. Bueno, las neuronas expresan múltiples receptores de tiramina y octopamina, y además un subconjunto de estas neuronas es requerido para la modulación de octanol. Y entre los genes que codifican los receptores de octopamina está OCTR1, cuya mutación elimina la modulación de octanol. ¿Qué más? Y la expresión de ADN complementaria OCTR1 en neuronas sensoriales ASH restauran completamente la modulación de octanol. Adicionalmente, los gusanos mutantes para OCTR1 también carecían de modulación cuando eran cultivados en YUP39 doble mutante. La última parte es sobre cómo la tiramina sesga la elección de alimento. Entonces se investigó esto, y se encontró que que me perdí. Se investigó la relevancia de la disminución dirigida por YUP39, a pesar de que no se sabe si Providencia produce octanol, pero sí produce alcohol isomílico. Bueno, se encontró que gusanos cultivados en YUP39 se encontró que gusanos cultivados en YUP39 prefirieron YUP39, mientras que los cultivados en OP50 solo mostraron una preferencia leve por YUP39, y que el sesgo fue eliminado en gusanos doble mutante, o sea, gusanos con YUP39 doble mutante, y también en gusanos mutantes OCTR1 y TBH1. Por lo que se concluye que la producción bacteriana de tiramina y la señalización de los PER son necesarias para mostrar esta preferencia de alimento. Esto es solo como un resumen. Entonces, básicamente, tenemos que las bacterias producen tiramina a partir de tirosina, que esta tiramina es transformada a octopamina, catalizada por la beta-hidroxilasa de los PER, y que la octopamina interactúa con el receptor OCTR1 en las neuronas nociceptivas ASH, y que esto modula y reduce la evitación de señales aversivas que produce el YUP39. Como conclusión final, se dice entonces que la preferencia de Xenorhabditis por Providencia, debido a la colonización por esta bacteria, promueve un consumo que lleva a una sucesión estable y a la dispersión de las bacterias. Además, como Providencia es una fuente rica de alimento para Xenorhabditis, esta asociación puede ser mutuamente benéfica.